Hola a todos, me llamo Ana Carlota Valle y vengo a presentar esta ponencia sobre el análisis preiconográfico del retablo de Isenheim, inventariando el bien patrimonial del siglo XVI realizado para el Hospital de Enfermos Infecciosos de la Abadía de San Antonio. El motivo por el que se hace, esta obra se encuentra en Unterlinden actualmente, en Francia. Se realizó entre 1505 y 1515. La primera parte, porque es una obra muy compleja, la primera parte, que es la parte escultórica, fue realizada por Nicolás de Haguenau en 1505 aproximadamente, y luego la pintura ya se hizo posteriormente por Grunewald entre 1513 y 1515 aproximadamente. La obra, el motivo por el que hemos escogido esta obra es porque fue realizada para un hospital de enfermos infecciosos. Por tanto, es viable que debido a este destino nos pueda dar algún dato sobre el ambiente, el funcionamiento, incluso este tipo de enfermos, es decir, nos puede dar datos sobre el hospital. La obra ya ha sido muy estudiada. Sin embargo, por los estudios previos que hicimos, por un lado, hay muy pocos estudios genéricos de toda la obra, y los que son específicos quizás son demasiado específicos sin un estudio previo genérico. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, pues porque la obra es inmensa, es enorme. Estamos hablando no de un tríptico ni sino un políptico, un retablo que está formado por tres tablas o tres partes, y dentro de ellas hay 8 tablas y el conjunto escultórico. Puede haber aproximadamente unos 100 personajes, unos 100 figuras en esta obra. Por tanto, el objetivo que tenemos básico, primero, queremos llegar la idea que tenemos de verdad es el objetivo final, o la meta sería llegar al conocimiento lo más posible, lo más profundo posible sobre esta obra. Es decir, esta obra que es tan compleja, tan personal del artista, ¿qué nos quiere transmitir? Todos esos símbolos que hay, ¿qué significan? Esa sería como la meta final. Pero para ello, primero entendemos que lo que estamos haciendo aquí es un estudio preiconográfico. Esta idea surge de Panofsky. Entonces, para hacerlo primero, lo que vamos a intentar es hacer un inventario, por eso se llama inventariando la obra. Vamos a intentar hacer un pequeño inventario recopilando las principales figuras y dando solo los datos básicos, aquellos datos que prácticamente no necesitan ningún estudio, sino que tú ves la obra y tú sabes que este personaje es Jesucristo. Es fácil y sencillo, ¿vale? Y como estamos diciendo, esta metodología parte de Panofsky, que decía que para sacar el significado, los símbolos de una obra había que empezar por un estudio preiconográfico, luego hay que continuar un estudio iconográfico y ya terminaríamos con el estudio iconológico. Lo único que, debido a la complejidad de esta obra y a las características propias, incluso a la propia metodología que da Panofsky, ampliamos un poquito más el campo de estudio en este estudio preiconográfico. Este estudio preiconográfico sería básicamente decir, pues, personaje 1, personaje 2. Nosotros ya empezamos a aquellas figuras, como estamos diciendo, es decir, esto es un Cristo, esas figuras que son muy fáciles de conocer o de saber, ya ya lo tenemos establecido, ¿vale? Entonces, dentro de esto, bueno, y luego también para nosotros un objetivo fundamental va a ser el tema sanitario, es decir, qué datos o qué datos así de primera, con este estudio previo, nos puede estar dando el artista sobre este hospital. Entonces, ¿y si es así? En la metodología, por tanto, tenemos un título provisional, como decimos, solo provisional, que luego dependerá de un estudio posterior. Luego la iconografía, es decir, los datos básicos. También, por ejemplo, este personaje está claro también que es San Juan Bautista, es decir, aquellos personajes con esos elementos que nos pueden dar ya datos sobre quiénes son. Luego, también recopilamos las referencias literarias que existen en la propia obra, porque Grunewald nos muestra pues, algunas frases, en concreto 3 escritos
sobre la obra, porque entendemos que esto al final también nos va a dar información sobre el significado final de esta obra. Y luego metemos un análisis estilístico, es decir, un poco de estilo, y quizá más importante el análisis expresivo, porque también probablemente vaya a dar información sobre ese significado de la obra. Sobre los, vale, pues entonces ya empezando, lo primero, la recopilación de los escritos. Tenemos las palabras de Isaías 7:14, que dice algo así en latín como: he aquí una doncella que está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Y luego vuelve a repetir el párrafo anterior. Luego, la otra referencia que se encuentra en San Juan Bautista, que viene aquí, que él tiene que crecer para que yo disminuya. Y por último también esta referencia que se encuentra en el último panel de todos, que dice: ¿dónde estuviste, buen Jesús? ¿Por qué no acudiste a sanar mis heridas? Luego ya sobre lo que son los personajes y los temas que se recopilan sobre esto, bueno, pues tenemos la crucifixión, tenemos una escena de San Sebastián, que era el patrón de la gente con peste, luego también tenemos aquí a San Antonio Abad, luego pasamos a un concierto, aquí se ve un concierto que se está dando a la Virgen con el niño, a los lados aparece por un lado la resurrección de Jesús y por el otro lo que es la anunciación. Y ya en el último de todos, y así encontramos la vida de San Antonio y esta maravillosa, impresionante escultura. Para que hagáis una idea, bueno, de algunos de los estudios que hay de esto, bueno, pues tenemos, por ejemplo, que este San Sebastián, la historia proviene de la leyenda dorada de Diácono, que es una de las principales fuentes. También tenemos fuentes que hacen referencia a los evangelios, por ejemplo, como esta crucifixión o la anunciación. Y luego ya, por último, encontramos otra referencia a la leyenda dorada, en concreto a la vida de San Antonio. Algunos datos ya que encontramos extraños, por ejemplo, en esta crucifixión, el Evangelio lo que nos dice, San Juan 9:30, que es el más parecido, dice que inclinando su cabeza entregó su espíritu. Pero se observa que no sigue exactamente las palabras de San Juan, porque, y el motivo es este momento porque es muy desgarrador. Aquí también entra la parte más expresiva de la que habíamos hablado. Es un momento muy tenso. Cristo todavía no ha muerto. Fijaros, por ejemplo, en las manos y en los pies. La tensión que está sufriendo es máxima. Realmente es el momento final de un gran martirio. Eso es lo que nos está representando el artista. Y como tal, eso no aparece en el Evangelio. Luego, además, también en esta misma crucifixión aparece San Juan Bautista. San Juan Bautista no estuvo en ningún momento en la crucifixión, ya había muerto, por tanto, ¿por qué se está representando? Y además esa expresión me llama la atención porque mientras que esta parte, como podéis ver, es puro dramatismo, aquí San Juan Bautista está muy tranquilo, es casi como una especie como de narrador o algo por el estilo. Otro tema, el tema de la encarnación, siempre hay muchas dudas si es una encarnación o una anunciación. En este caso está claro, yo diría que es una encarnación segura, aunque normalmente las anunciaciones tienen, como en este caso, el ángel un poco más arriba porque está anunciando. El hecho de poner a la paloma, el Espíritu Santo, justo enfrente de María, hace pensar o hace dejar claro que efectivamente de lo que estamos hablando es de una encarnación. Este concierto de ángeles también es un poco extraño. No se ha encontrado ninguna referencia bibliográfica realmente a este momento. Quizás lo más parecido es el Cantar de los Cantares, en el que sí se dice que me robaste el corazón, hermana mía, novia, me robaste el corazón con una mirada tuya, con una vuelta de tu collar. Esto hace referencia al Cantar 4:9. También es interesante este personaje de aquí, porque es una mujer dorada y no se tiene muy claro que, no sé, es decir, a quién podría realmente estar representando. Y lo más raro de todo, para mí personalmente, es esta gran bola que hay aquí oscura, que no se sabe muy bien a quién puede hacer referencia. Y luego ya por último, en esta parte que es la vida de San Antonio, hay dos partes. Uno es un momento que explica la leyenda dorada en el que San Antonio fue a visitar a San Pablo, y en el otro en el que es un ataque de los monstruos a San Antonio. Las dos partes sí aparecen
efectivamente la leyenda dorada. Y luego en medio, esta parte no hay un tema como tal, sino que se ve a San Antonio en el centro, alrededor San Jerónimo y San Agustín, y luego también está, bueno, en fin, aparece también el libro de la orden, en fin, algunas figuras, y estas dos figuras de aquí que están están ofreciendo algo a San Antonio. Entonces, bueno, y lo último además también tenemos la predela, en la parte de abajo hay dos escenas, en un caso es el entierro de Jesús y luego en el otro lo que nos encontramos no es una escena tampoco tal cual, sino que se ven distintos apóstoles. En este caso, por ejemplo, solamente podemos identificar a Santiago apóstol, a San Andrés porque tiene la cruz, Judas también parece que está aquí, Jesús por supuesto, pero no todos los discípulos son identificables. En concreto podemos encontrar elementos totalmente identificables y fáciles, como he dicho, por ejemplo, San Antonio Abad, fácil de identificar. Luego tenemos tres grandes grupos que no pueden ser contabilizados individualmente. Por ejemplo, todos estos ángeles que hay aquí o todos estos monstruos, es decir, son como grupos que incluso a veces no se pueden ver cuánta gente puede haber, ¿no? O cuántos personajes hay. Luego tenemos 127 imágenes pictóricas que hemos podido catalogar, bueno, pictóricas y escultóricas, que hemos podido no catalogar, sino por lo menos identificar de que podemos saber que es una persona individual. 54 son esculturas, 55 pueden ser alegorías y luego hay 27 símbolos que no han podido identificarse, es decir, 27 personas que no han podido identificarse. Por ejemplo, como hemos dicho, esta mujer aquí que aparece dorada, o también, por ejemplo, estos discípulos que aparecen por ahí. Sobre los enfermos, sí aparece en relación al hospital. Y en concreto se ve, por ejemplo, en que Jesús se ve que está padeciendo alguna enfermedad. Aparte de todo lo que ha pasado en la pasión, efectivamente este color así como verdoso, todas estas cicatrices de la piel, pueden hacer pensar que Jesús tiene alguna enfermedad. Y luego hay otras dos referencias al tema del hospital. Por un lado, San Sebastián, que era el patrón de la peste, y luego el propio San Antonio, que era la persona titular de la abadía, pero que además también era conocido por una enfermedad que se llamaba como la enfermedad, el fuego de San Antonio, una enfermedad que actualmente se conoce como ergotismo. Es decir, entonces también se está haciendo referencia a que estamos hablando de un hospital. Hay algunas dudas, es decir, por ejemplo, este dedo que hay aquí de San Juan Bautista, ¿por qué un concierto? El concierto no aparece en ningún sitio. Este gran limbo negro de lo que hemos hablado antes, o por qué uno de los ángeles está dando la vuelta. Hemos visto fácilmente los tres enfermos, pero ¿hay más enfermos? Entonces, de esto se puede sacar que efectivamente la metodología de Panofsky parece adecuada, es mejor ampliarla un poquito más, ya que se hace el análisis, como hemos hecho ahora, pues también explicar un poco los símbolos más claros, ¿no? Estas frases parece que pueden aclarar el contenido, pero ahora falta el siguiente análisis, el iconográfico, que consistiría en cada uno de esos paneles ponerlos en relación. En el siguiente análisis es decir, sí parece necesario un análisis iconográfico en el que se vean en que por un lado se recopilen la bibliografía, es decir, aquellos datos de investigación que ya se han realizado sobre esta obra, a ver qué claves nos pueden dar. Y por último, una conclusión muy importante, que efectivamente la obra está haciendo referencia a un hospital y que hay elementos que hacen referencia a ese hospital y por tanto a ver qué podemos ir sacando de más información en el siguiente análisis.